Mecanismo de fractura. Los mecanismos de fractura han sido parte de la ingeniería de minas y la ingeniería mecánica por cientos de años. En cuanto a la ingeniería en petróleo, la teoría mecánica de las fracturas ha sido utilizada solo hace unos 50 años aproximadamente. Gran parte de lo que se utiliza en la teoría de diseño de fracturamiento hidráulico fueron desarrolladas por otras disciplinas de ingeniería desde hace ya varias décadas. Existen tres parámetros importantes de mecanismos de fractura, entendiéndose esfuerzos in situ, relación de Poisson y módulo de Young. En cuanto a los esfuerzos in situ, tal como se ilustra en las siguientes imágenes, las formaciones en su suelo se encuentran confinadas y bajo ciertos esfuerzos, los cuales representan el estado de esfuerzos locales en una unidad de formación. Es importante acotar que los esfuerzos se pueden dividir en tres esfuerzos principales, a sabienda, un esfuerzo vertical y dos esfuerzos horizontales, uno máximo y uno mínimo. Por lo general, estos esfuerzos son normalmente compresivos, anisotrópicos y homogéneos, lo cual significa que los esfuerzos compresivos en la roca no son iguales y varían en magnitud en función de la dirección que estos tengan. Por consiguiente, la magnitud y dirección de los esfuerzos son muy importantes ya que controlan la presión requerida para crear y propagar una fractura, forma y extensión vertical de la misma, así como también dirección y el intento de los esfuerzos por aplastar el agente de sostén durante la producción. Por consiguiente, una fractura hidráulica se propagará perpendicularmente al esfuerzo mínimo principal. En la siguiente tabla se presentan los valores típicos para los módulos de Young y relación de Poisson para ciertas litologías, como por ejemplo, arenisca suave posee un módulo de Young aproximado de 0.1 por 1 por 10 a la 6 PSI, una relación de Poisson entre 0.2 a 0.35, siendo este valor adimensional. Entre otros podemos observar areniscas medianamente duras, areniscas duras, calizas, carbón y lutitas o shale. En cuanto a los esfuerzos efectivos, los fluidos presentes en los poros de la matriz de la roca pueden soportar una proporción del total de esfuerzos aplicados. Esto significa que el esfuerzo efectivo que tiene que soportar los granos de la matriz de la roca es más pequeño que el esfuerzo total. Por consiguiente, los esfuerzos efectivos son los que gobiernan la fractura del material, pero experimentos demostraron que la cementación entre granos no permite que la presión de poro contenga completamente la carga aplicada. Es importante destacar que existen ecuaciones en que indican que los valores de los esfuerzos los cuales controlan la propagación de las fracturas pueden cambiar cuando la presión del yacimiento se depleta durante la vida productiva. De allí que los esfuerzos medidos durante el tiempo de vida pueden ser invadidos a medida que los campos maduran. Es decir, una fractura hidráulica creada después de un tiempo de vida del pozo tiende a estar más confinada en la zona productora que un yacimiento fracturado tempranamente. Esto ocurre porque la presión en la zona productora tendría a decrecer o tendería a decrecer debido a la producción de gas o petróleo, mientras la presión y de aquí los esfuerzos in situ de las fronteras con arcilla no pueden sufrir cambios. Además de los esfuerzos in situ, son importantes otras propiedades mecánicas de las rocas en el diseño del tratamiento de fracturamiento hidráulico. Por consiguiente, la relación de Poisson se define como la relación de expansión lateral a la contracción longitudinal de una roca bajo la condición de un esfuerzo axial. Ahora bien, las teorías utilizadas para calcular las dimensiones de la fractura se basan en la elasticidad lineal. Al aplicar esta teoría, el módulo de la formación es un parámetro muy importante. Por consiguiente, el módulo de Young está definido como la resistencia de la roca a ser sometida a un esfuerzo uniaxial. De hecho, el módulo de un material es la medida de la rigidez del mismo. Por consiguiente, si el módulo es grande, significa que la rigidez del material es elevada. En fracturamiento hidráulico, una roca rígida resulta en fracturas más angostas. Si el módulo es bajo, las fracturas son más anchas. Por consiguiente, el módulo de una roca está en función de su litología, porosidad, tipo de fluido, entre otras variables. En cuanto a las pruebas de inyección, la técnica más fiable para medir los esfuerzos in situ es mediante el bombeo de fluidos dentro del yacimiento, creando una fractura y midiendo la presión a la cual ésta se cierra.
Por consiguiente, pruebas de pozos utilizadas para medir el esfuerzo mínimo principal in situ son Stack Rate Test, Minifrag Test y Stack Down Test. Para la mayoría de los tratamientos de fracturamiento hidráulico, las pruebas de Minifrag y Step Down son realizadas antes del tratamiento principal del tratamiento. De tal forma, se cuenta con información exacta para calibrar e interpretar las presiones medidas en el tratamiento, las cuales serán detalladas en un subsiguiente video tutorial. Sin embargo, es necesario correr este tipo de pruebas en yacimientos o campos nuevos para ayudar a desarrollar las correlaciones requeridas que permitan optimizar los tratamientos en pozos posteriores. Estas son las pruebas denominadas Situ Stack Rate Test, la primera que habíamos nombrado al iniciar este punto. En cuanto a las pruebas de esfuerzo in situ, debemos indicar que una prueba de esfuerzo in situ puede ser una prueba de inyección, FALOC, repito, una prueba de inyección, FALOC, donde la prueba de esfuerzo in situ se realiza con pequeños volúmenes de fluido, unos cuantos barriles aproximadamente, y se inyecta a una tasa de inyección baja, aproximadamente 10 galones por minuto, por lo general con empaques para minimizar los efectos de almacenamiento, en un pequeño número de perforaciones, por generar entre 1 y 2 pies. Por consiguiente, el objetivo es bombear un fluido de baja densidad, por lo general agua o nitrógeno, a una tasa apenas suficiente para crear una pequeña fractura. Una vez la fractura ha sido abierta, las bombas se cierran y las presiones son registradas y analizadas para determinar cuándo ocurre el cierre de la fractura. De hecho, el término presión de cierre de fractura es sinónimo de esfuerzo mínimo in situ y esfuerzo mínimo horizontal. Cuando la presión en la fractura es mayor que la presión de cierre, la fractura está abierta. Ahora bien, cuando la presión en la fractura es menor que la presión de cierre de la fractura, esta se ha cerrado. En la siguiente figura se pueden visualizar los datos típicos medidos en una prueba. Se realizan múltiples pruebas para garantizar la repetitividad. Ahora bien, los datos obtenidos de una prueba de inyección de FALOC pueden ser analizados para determinar si la fractura se cierra. En cuanto a la prueba denominada Minifrag, las pruebas de Minifrag son realizadas para confirmar el valor de los esfuerzos in situ en la zona de fractura y las propiedades de pérdida de fluido de la misma. Una prueba Minifrag es corrida con un fluido similar al fluido de fractura que será utilizado en el tratamiento principal. Varios cientos de barriles de fluido fracturante se bombean con el propósito de crear una fractura que será similar en altura a la fractura creada en el tratamiento principal. Por consiguiente, después que la mini fractura ha sido generada, las bombas se cierran y es monitoreada, valga la redundancia, la declinación de presión. Por consiguiente, la declinación de la presión puede ser utilizada para estimar la presión de cierre de fractura y el coeficiente de pérdida de fluido total, leak-up. Los datos obtenidos de la prueba Minifrag pueden ser utilizados para cambiar el diseño del tratamiento principal si se requiere en el momento de realizar las operaciones. En cuanto a las pruebas Step Down, debemos indicar que para que una prueba de inyección de FALOC se lleve a cabo exitosamente, es necesario una limpieza entre el pozo y la fractura creada. Por consiguiente, el objetivo de una prueba de esfuerzo in situ y la prueba de Minifrag es determinar la presión en la cual la fractura se genera, como también la presión de cierre de la misma. Ahora bien, si se presenta una caída de presión excesiva cerca de la cara del pozo, se debe a que existe una conectividad mínima entre la cara del pozo y la fractura, por lo que la interpretación de la prueba de esfuerzos in situ puede ser difícil. Por consiguiente, en formaciones naturalmente fracturadas, suelen crearse fracturas múltiples, tomando caminos tortuosos durante la prueba de inyección, formando caminos tortuosos durante las pruebas de inyección. Seguidamente, cuando se crean estos caminos tortuosos, la caída de presión en la región cercana a la cara del pozo puede ser muy alta, lo cual dificulta la interpretación de los datos de las pruebas de FALOC. Por consiguiente, para determinar la causa de la caída de presión en esta región, es necesario correr una prueba de stick down. De hecho, una prueba de stick down es bombeada justo antes del tratamiento Minifrag. Esta es bombeada a tasas de fracturamiento con fluidos lineales, mediante la cual es posible conocer muy bien las pérdidas de presión por fricción.
Seguidamente, la presión en el fondo del pozo durante la inyección es una función de la presión neta de la fractura y la caída de presión cerca a la cara del pozo. Para medir la caída de presión cerca de la cara del pozo, la presión neta de la fractura debe ser relativamente constante durante la prueba stick down. Para lograrlo, la prueba se inicia inyectando en el pozo en periodos de 10 a 15 minutos. Experiencias han demostrado que, en algunos casos, la presión neta es relativamente estable después de 10 a 15 minutos de inyección. Entonces, la tasa de inyección se reduce en etapas a una tasa de cero, valga la redundancia. La tasa de inyección en cada etapa debe mantenerse constante durante aproximadamente un minuto. Por consiguiente, puede medirse la presión de inyección, estabilizada por supuesto. La tasa de inyección debe aumentar el valor máximo a cero en etapas de 3 a 5 minutos en menos de 5 minutos. Por consiguiente, el objetivo de esta prueba es medir la caída de presión cerca de la cara de formación como una función de la tasa de inyección. De hecho, la clave para el análisis de una prueba step down está en que las dos causas principales de caídas de presión cerca a la cara del pozo son distinguidas con facilidad mediante un análisis de datos cuando la caída de presión cerca a la misma es causada por fricción en los cañoneos. En la siguiente gráfica se representa la caída de presión contra inyección, dando una indicación clara de que está causando caída de presión cerca de la cara de la formación. Esta situación se puede visualizar, esta situación se puede visualizar de tal manera que en la figura se presenta una forma cóncava hacia arriba cuando la presión es dominada por la tortuosidad y cóncava hacia abajo cuando la presión es dominada, valga la redundancia, por la fricción en el cañoneo, tal como se observa en la imagen anexa.